Universal de todos los elementos orgánicos que hay en el organismo, ¿no es cierto? Conforme va pasando, digamos, con el nacimiento y conforme va avanzando la edad, los requerimientos de agua y también la masa de agua en el organismo va disminuyendo, ¿no? Cuando tenemos el recién nacido, casi el 70, el 80% del organismo del recién nacido es agua y va disminuyendo progresivamente conforme va avanzando la edad, como vamos a ver ahora. Entonces, dentro del metabolismo del agua tenemos que ver cuáles son las fuentes de origen del agua. En el organismo tenemos tres elementos importantes en el cual vamos a tener agua en el organismo. Tenemos el agua de las bebidas, que está en relación. Señora, ¿podría hacer silencio por favor atrás? Si no va a escuchar la clase, le rogaría que salga porque quiero que escuchen la clase, ¿ya? ¿Está bien? Gracias. Entonces tenemos el agua de las bebidas, que es 1300 centímetros cúbicos, que es la que se ingiere por vía oral. Luego tenemos el agua preformada. El agua preformada se refiere al agua que está en los alimentos sólidos, todo lo que corresponde a los alimentos sólidos. Y el agua preformada, que se refiere al agua que está contenida en los alimentos sólidos. Y luego tenemos el agua de oxidación. El agua de oxidación se refiere a aquella agua que va a producirse en base a los tres metabolismos, que son el metabolismo de hidrato de carbono, de proteínas y de lípidos. Los que brindan mayor cantidad de agua son los hidratos de carbono, en segundo lugar las proteínas, y los que tienen menos agua son los lípidos. Por cada gramo de lípidos aproximadamente solamente da 0.01 mililitro de agua. 0.6 lo hacen los hidratos de carbono por cada gramo de degradación, y las proteínas lo hacen alrededor de 0.41 mililitros de agua por cada gramo de proteína que se va a metabolizar. Dentro de las vías de ingreso, en las vías de ingreso tenemos, en condiciones normales, es la vía oral. O sea, normalmente referimos por la vía oral, pero en condiciones patológicas, en condiciones en las cuales no se puede utilizar la vía oral, se hace por la vía parenteral o por la vía endovenosa, por cualquiera de estas vías. Dentro de los requerimientos diarios de agua, los requerimientos diarios van en relación, como les decía hace un momento, en cuanto a la edad. Cuando el niño nace, cuando hay un neonato, el neonato, por ejemplo, al nacer, gran cantidad, la mayor parte de su cuerpo es agua, casi alrededor del 80-85%, y conforme va pasando la edad hacia la adultez, esto va disminuyendo hasta un 60% aproximadamente, entre 55 y 60%. Dentro de los requerimientos de agua en el neonato, por ejemplo, cuando se quiere pasar o cuando se quiere administrar líquidos al neonato, la cantidad es de 150 mililitros por kilogramo de peso corporal. Después del primer mes de vida, ya hacia adelante en la niñez, es de 100 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y cuando se llega a en la edad adulta, en la adultez, los requerimientos van de 35 a 45 miligramos por kilogramo de peso corporal. Pero también se puede expresar esto en requerimientos por kilocalorías. ¿Está claro? Entonces también no solamente se refiere, sino también se puede expresar en relación a kilocalorías de acuerdo al estado nutricional de la persona. Dentro de la absorción del agua, el agua se va a absorber en dos niveles fundamentalmente, ¿no? Hasta tres, diría yo. ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, en el estómago. En el estómago se va a producir una pequeña absorción de agua. A nivel del fundus del estómago, vamos a tener las células que van a absorber cierta cantidad de agua, pero la más importante lo hacen a nivel en el intestino delgado. En el intestino delgado, a nivel del yeyuno, va a absorberse la mayor cantidad de agua, ¿no? Y el resto, una pequeña cantidad, lo va a hacer a nivel del ileum, a nivel del ileum intestinal. Lo hace bajo un mecanismo de transporte de tipo pasivo, ¿no? Siguiendo por lo general las sustancias osmóticamente activas, como por ejemplo tenemos el sodio, tenemos la glucosa. Pero además también el agua va a tener importancia a nivel del colon, a nivel del hemicolon. ¿Por qué? Porque el agua va a absorberse con la finalidad de dar consistencia a las heces. A nivel del colon ascendente y del transverso,
vamos a tener cierta absorción de agua, para darle consistencia, para darle solidez a las heces. ¿De acuerdo? Entonces también es importante, pero es una pequeña cantidad de agua que da formación a las heces. Entonces, y esa absorción de agua a ese nivel va a estar influenciada por la aldosterona a nivel del colon transverso. En cuanto a la distribución de agua, se hacen dos espacios fundamentalmente, en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. En el intracelular vamos a tener un 55% de todo el agua corporal, mientras que en el extracelular el 45%. Y se va a distribuir de la siguiente manera: a nivel del plasma 7.5%, a nivel del intersticial linfático 20%, a nivel del tejido de soporte o de sostén, como son los huesos, los dientes, vamos a tener el 15%, y en el espacio transcelular el 2.5%. El espacio transcelular se refiere a aquel espacio que normalmente es un espacio virtual, no es un espacio real, como por ejemplo la unión de las membranas del pericardio, como por ejemplo la pleura. A nivel pleural hay líquido, pero que no crea un espacio, es un espacio virtual, que en determinadas condiciones patológicas se puede hacer real, por ejemplo cuando hay derrames pleurales, cuando hay derrames pericárdicos. De igual manera en el intestino hay líquido, hay secreción. Entonces ese líquido va a estar ahí dentro del intestino, pero que en determinados momentos puede acumularse líquido ahí, acumularse agua, ¿no? Por ejemplo, en una obstrucción intestinal, se dilata el intestino y puede haber líquido. Es un estado patológico. Entonces, a ese espacio se llama espacio transcelular, que en condiciones normales es virtual, pero que en condiciones patológicas se convierte en un espacio real. La siguiente. En cuanto a la excreción del agua se hace fundamentalmente a través de los riñones. La mayor cantidad, el 50% de agua, se va a eliminar a través de los riñones, un 45% lo hace bajo la perspiración insensible y un 5% a nivel del tracto gastrointestinal mediante las heces. La perspiración insensible no es respiración, sino es perspiración, ¿ya? No es respiración, está mal escrito, es perspiración. Insensible se refiere a la pérdida de agua que existe a través de la piel y a través de la respiración. ¿No? A través de la respiración se va a perder alrededor de 500 centímetros de agua, mientras que a nivel de la piel se va a perder unos 400 centímetros de agua, que hacen un total aproximado de 900 centímetros cúbicos en total, pero que obligatoriamente se tiene que perder 500 centímetros de agua, 500 centímetros. Entonces, en la orina, mediante los riñones, ¿cuánto se pierde? 1400 centímetros cúbicos. En perspiración insensible, 900 centímetros cúbicos, pero obligatorio, o sea, 500 centímetros en las peores condiciones, y en las heces se va a perder 200 mililitros, que hacen un total de 2500. Entonces, en otras palabras, pueden retroceder los ingresos que son 2500 bajo esta forma de líquidos, la siguiente, deben ser igual a los egresos, para que haya un equilibrio hídrico en el organismo y no se acumule el agua en el espacio intersticial para formar los llamados edemas. Entonces, debe haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos de agua. La siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación del agua? Se lleva a cabo por tres mecanismos. Mediante la sed, mediante la acción hormonal y mediante el riñón. La regulación mediante la sed se hace por dos estímulos. El núcleo de la saciedad y de la sed va a estar localizado a nivel de la parte media del hipotálamo, y van a existir dos estímulos. En primer lugar, aumento de la osmolaridad del fluido extracelular. En el espacio extracelular, el catión más importante y que da la osmolaridad es el sodio. Las 2/3 partes de la osmolaridad del espacio extracelular está dado por el sodio. Entonces, un aumento de la osmolaridad del fluido extracelular puede ser por un incremento de sodio o por otros solutos, como por ejemplo puede ser proteínas, puede ser acúmulo de urea o de otros metabolitos que pueden estar en el organismo. Esto aumenta la osmolaridad la osmolaridad del fluido extracelular, y al aumentar la osmolaridad lo que va a hacer es incrementar, estimular la sed. ¿Para qué? Con la finalidad de diluir la cantidad o el aumento de
osmolaridad en este espacio. Pero fundamentalmente lo hacen a nivel o en base a el sodio. O también el otro estímulo es disminución del fluido extracelular. ¿En qué caso vamos a tener disminución del fluido extracelular? Cuando hay deshidratación, cuando se pierde el líquido a través de la piel o por una respiración muy constante, por un incremento en la frecuencia respiratoria, se pierde el líquido y por lo tanto tenemos un estímulo para compensar eso es la sed. La deshidratación que puede ser por varias causas o puede ser también por pérdida de líquidos. Hay enfermedades que hacen orinar mucho, entonces también se produce una deshidratación y se incrementa la sed. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes mellitus hace que se produzca grandes volúmenes o se eliminen grandes volúmenes de agua cuando la glucosa está alta, entonces por lo tanto va a haber estímulo para la sed. Por eso se habla de la polidipsia, por ingesta de líquido, la poliguria y la polifagia. La otra regulación es por acción hormonal, que lo hacen dos hormonas fundamentalmente. La hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética que se produce, ¿a dónde se produce? A nivel de la neurohipófisis, ¿no es cierto? Pero esta hormona viene del hipotálamo. Del hipotálamo se va a acumular en la neurohipófisis, pero pasa hacia el hipotálamo por unas estructuras que se conocen como los pituicitos, ¿no? Del hipotálamo pasa por los pituicitos y se acumula a nivel de la neurohipófisis, que va a tener sus estímulos en determinados momentos, ¿no es cierto? Hay sustancias que van a estimular la producción de hormona antidiurética y hay sustancias que bloquean la acción de la hormona antidiurética. Por ejemplo, el alcohol es un potente inhibidor de la hormona antidiurética. Cuando toman bebidas alcohólicas, ¿qué pasa? Orinan bastante. Hay sustancias como por ejemplo las sustancias antineoplásicas como el metotrexato, la vincristina, la ciclofosfamida, son sustancias que van a estimular más bien la hormona antidiurética. No la bloquean, sino la estimulan. El tabaco también estimula la hormona antidiurética. La otra acción hormonal es mediante la aldosterona. La aldosterona, que es un mineralocorticoide que se va a producir en la glándula suprarrenal. Esta aldosterona tiene su acción fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector en menor proporción, pero en ambos actúa. Entonces, esta aldosterona, ¿por qué se va a producir? ¿Cuál es el estímulo que va a tener la aldosterona para su producción? Es disminución de la relación de las concentraciones de sodio y potasio en el espacio extracelular. Hay una relación entre sodio y el potasio en el espacio extracelular, entonces mayor cantidad de sodio y menor cantidad de potasio. Entonces, ¿cómo disminuye esa relación? Disminuye o por disminución de sodio o por incremento de potasio. Entonces, cuando tenemos disminución de sodio o incremento de potasio, vamos a tener nosotros el estímulo para la producción de aldosterona. Entonces, por eso esta regulación mediante la disminución de la concentración, de la relación de estos entre el sodio y el potasio en el espacio extracelular. Luego tenemos la producción de renina. La renina es una sustancia que se va a producir, o que mejor dicho tiene relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero la renina se va a producir a nivel de las células en el aparato justaglomerular, que se encuentran a nivel en la base de la areola aferente, a nivel del glomérulo renal, a nivel del nefrón. Entonces, esta producción de renina también va a tener estímulos. Para que se produzca la renina puede ser por una fuerte vasoconstricción. Sabemos que la renina es una sustancia muy vasoconstrictora, es potente vasoconstrictora. Entonces, la renina, ¿en qué causa se produce? Cuando hay estímulos, cuando hay pérdida de líquidos, se produce una fuerte contracción, producción de renina para que haya una vasoconstricción y se regule de esta manera la pérdida de líquidos. O también en relación con el sodio, cuando existe mayor ingesta de sodio, también. Entonces la renina va a producirse y va a ser potente vasoconstrictora. En cuanto a la regulación por el riñón va a regular el mecanismo de agua, la filtración de agua fundamentalmente a nivel del glomérulo renal, a nivel de la membrana basal, de la cápsula de Bowman. Vamos a tener que a ese nivel el riñón va a tener un juego de presiones. Va a tener la presión de filtración versus la presión a nivel tubular.
Entonces, mediante la regulación del juego de presiones entre la presión del filtrado glomerular con la presión del túbulo contornado proximal, o sea, la presión tubular, va a hacer que se regule la eliminación de agua. Entonces, el riñón lo hace mediante un juego de presiones entre la presión de filtración glomerular y la presión tubular. ¿Está claro? Bien, la siguiente. Dentro de las funciones del agua tenemos, en primer lugar, que forma la estructura de la célula. El agua está metida en todos lados. Entonces va a formar parte de la célula, parte de la membrana de la célula. Es un medio de transporte para la difusión de iones. Lógicamente por el agua van a pasar todos los iones, los aniones, los cationes, etcétera, y todos van a viajar a través del agua. Es otra de las funciones que transporta alimentos y sustancias de desecho. Lógicamente, ¿no? A nivel de la orina que está constituida por agua, fundamentalmente se van a eliminar los metabolitos de desecho que van a ir por la orina, por ejemplo la urea, la creatinina, ¿no? O también los iones, como el ion hidrógeno, el ion cloro, el ion sodio, que también se va a eliminar. Los fosfatos, como vamos a ver en el mecanismo de acidificación urinaria, se van a eliminar a través de la orina, pero mediante el agua. Interviene en la regulación de la temperatura corporal. De hecho, el agua participa en la regulación de la temperatura corporal, porque a nivel del hipotálamo tenemos el centro de regulación de la temperatura y que va a regularlo de acuerdo a la cantidad de agua que hay en el organismo. Por eso es que los mecanismos de deshidratación, cualquier tipo de deshidratación nos puede dar fiebre. ¿Por qué? Por eso, porque la temperatura corporal es regulada por el agua también. Es el solvente universal de los fluidos corporales. Lógicamente el agua está en todos los fluidos corporales, ¿no? Tanto intestinal, tanto cerebral, a nivel pleural, a nivel pericardio, etc., ¿no? Es un vehículo de hormonas y enzimas y también de pigmentos, ¿no? Por el agua va a viajar todo tipo de hormonas, va a viajar la hormona tiroidea, va a viajar los pigmentos como la bilirrubina y las enzimas. Las enzimas también van a viajar, por ejemplo las enzimas, las salivales, las enzimas el estómago, las enzimas intestinales van a estar contenidos, van a ir a través del agua. Interviene en la regulación hemodinámica del organismo, lógicamente va a regular todo el equilibrio hídrico en el organismo. Por eso es que le decía al inicio que la ingesta debe ser igual que las pérdidas para que exista un equilibrio hídrico en el organismo. Bien, el otro tema, la siguiente, es el metabolismo del sodio. El sodio, que es el catión más importante que existe en el espacio extracelular, como les mencionaba hace un momento, da las 2/3 partes de la osmolalidad en el espacio extracelular. El peso que tiene el sodio es de 23 gramos, por eso se habla de que un equivalente de sodio es 23 gramos. Si esto lo llevamos a la milésima parte, un miliequivalente va a ser a 23 miligramos y una milimol es de 23 miligramos también. ¿Por qué? Porque en este caso la osmolaridad, como es un ion monovalente, la osmolaridad va a ser igual a su normalidad, por ser un ion monovalente. Entonces su osmolaridad va a ser igual a su normalidad. La concentración en la sangre, la concentración sérica del sodio está alrededor de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Esa es la concentración normal del sodio. Dentro de las fuentes de origen del sodio tenemos fundamentalmente el cloruro de sodio, la sal. La sal es el aporte, digamos, es la fuente más importante de aporte de sodio. Pero también tenemos otros elementos como los aditivos alimenticios. Los aditivos alimenticios que se utilizan en la cocina también van a ser otra fuente importante de ingreso de sodio en el organismo. La vía de ingesta es la vía oral, igual que como el agua, la vía oral en condiciones normales y la vía parenteral en situaciones patológicas. Por ejemplo, en un estado de deshidratación, como vamos a hacer el seminario, deshidratación puede ser leve, moderado, severa. En una deshidratación muy severa, entonces no le vamos a dar por vía oral, ¿no? Porque el paciente no puede, la persona no puede tomar agua, entonces tenemos que hacerlo por vía parenteral.
y dentro de ellas se prefiere la vía endovenosa. Entonces, en condiciones patológicas va por la vía parenteral. Los requerimientos diarios son de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. O si lo queremos referir en kilocalorías, tenemos de 3 a 6.000 equivalentes por 100 calorías. En cuanto a la absorción del sodio, por ser un catión osmóticamente activo, la absorción se hace por un transporte activo a nivel del intestino delgado, ¿no? Existe lo que se llama la bomba de sodio y potasio, que permite la absorción tanto de sodio como de potasio, pero que esta bomba está estimulada por el sistema enzimático, que es el sistema ATPasa, ¿no? El sistema ATPasa, adenina trifosfatasa, va a ser activado por el sodio y el potasio. La sola presencia de sodio o de potasio en las microbiologías intestinales hacen que se estimule este sistema y que va a absorberse, ya sea el potasio, o se absorbe sodio y se elimina potasio, o se absorbe potasio y se elimina sodio, para que haya un equilibrio hidroelectrolítico a ambos lados de la membrana. Entonces esto se lleva a cabo a nivel del intestino delgado. Entonces por el mecanismo, así esquemáticamente, la bomba de sodio y potasio por un sistema ATPasa. El sistema ATPasa es el que estimula y el que da energía. Acá es esta enzima. Es una enzima ATPasa que va a permitir que se absorba el sodio. La siguiente. En cuanto a la distribución del sodio, la cantidad de sodio total, mejor dicho, que hay en el organismo es de 58.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. Si tenemos una persona de 70 kilos aproximadamente, son como 4.000 equivalentes de sodio que existe en el organismo, aproximadamente una persona de 70 kilos. Y se distribuye de la siguiente manera: el sodio plasmático 1.2%, el sodio linfático intersticial 29%, ¿no? A nivel del espacio intersticial, el tejido conectivo denso y cartílago 11.7%, el tejido óseo total 43.1%, el sodio intracelular, imagínense, 2.4%, pero en el transcelular tenemos 2.6%. Ahora, ¿qué cantidad de sodio, cuál es la velocidad de recambio que tiene el sodio, ¿no? O qué porcentaje se recambia constantemente? Alrededor del 33 a 35% es el cambio de sodio que se produce constantemente y a una velocidad bastante incrementada. Hay tejidos, lógicamente, que no cambian sodio, como por ejemplo el tejido de sostén, tejido conectivo denso y cartílago, muy poco cambia, su recambio es muy lento. El que más cambia, ¿cuál es? El sodio transcelular, el sodio plasmático y el sodio linfático intersticial, son los que manejan prácticamente la osmolaridad en el espacio extracelular. La excreción del sodio se hace fundamentalmente, el 95% lo hace a través del riñón y el 5% lo hace a través de la piel y del tracto gastrointestinal mediante las heces. Pero fundamentalmente lo hace a través del riñón por varios mecanismos que vamos a mencionar cuando hablemos de acidificación urinaria, cómo es que se reabsorbe y se incluye el sodio, para avanzar con esto y explicar específicamente qué es lo que pasa en los tres mecanismos de acidificación urinaria. En cuanto a la regulación lo hace por acción hormonal y por el riñón, ¿no? A nivel hormonal lo hace mediante la aldosterona, ¿no? La aldosterona, y también por los estímulos que mencionamos anteriormente, ¿no? También el sistema renina, angiotensina, va a intervenir en la acción hormonal, y la aldosterona, que va a permitir que se absorba sodio y se elimine. ¿Qué cosas se eliminan? Potasio y más. Hidrogenión, potasio y hidrogenión se va a eliminar y se va a resolver sodio. Entonces esa es la regulación hormonal que va a tener el sodio. Y mediante el riñón existen también mecanismos. Primero el mecanismo de la presión renal, y luego tenemos el mecanismo mejor dicho, por acción de las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina 2, también conocida como factor natriurético, que va a actuar a nivel de los túbulos contorneales, permitiendo
que se elimine o que se reabsorba cierta cantidad de sodio dependiendo del estado del organismo. Entonces, porque es un mecanismo regulador, no es una acción constante de absorción, sino absorbe o elimina lo que se llama una prostaglandina de tipo natriurético. Es la prostaglandina 2, también llamada medulina, también se llama medulina. La siguiente, ¿cuáles son las funciones del sodio? Dentro de las funciones del sodio es que mantiene la osmolaridad del fluido extracelular, lógicamente es el catión más importante del fluido extracelular. ¿Interviene en la osmolaridad intracelular? Sí, interviene, ¿no? Pero el catión más importante en el intracelular es el potasio. Interviene en el equilibrio ácido-base. Esto lo vamos a ver porque esto es todo un capítulo que hay que hablar de lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Eso lo hace mediante el par conjugado bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Y par conjugado bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Bicarbonato de sodio y ácido carbónico. Entonces ahí interviene regulando el equilibrio, como vamos a hacer la clase, no sé si la hacemos mañana, no sé. Interviene en la irritabilidad neuromuscular. Interviene en la irritabilidad neuromuscular del intercambio de sodio y potasio para que se produzca la contractura del músculo. Mantiene la tensión arterial, lógicamente. Si da la mayor osmolaridad y es un catión que permite que se regule el agua también, porque mientras se absorba agua a nivel intestinal, se absorba sodio a nivel intestinal, también va a pasar el agua. Entonces, de hecho, va a mantener la tensión arterial. Forma parte del tejido óseo, sí, en poca cantidad, pero lo conforma. Participa en la formación de esta enzima, que participa en la bomba de sodio y potasio, que es la sodio-potasio ATPasa sensible. O sea, es parte constituyente de esta enzima que permite que se absorba el sodio a nivel intestinal mediante la bomba de sodio y potasio. La siguiente, avanzamos. Luego tenemos el metabolismo del cloro. En cuanto al metabolismo del cloro, el peso del cloro es 35.5 gramos. De tal manera que un equivalente de cloro es igual a 35.5 gramos. Y un miliequivalente será igual a 35.5 miligramos, ¿no? También acá la molaridad es igual que la normalidad porque es un ion monovalente. Entonces por eso es que son equiparables. La concentración de cloro en el organismo es de 96 a 105 mil equivalentes por litro. Y dentro de las fuentes de origen tenemos la misma fuente que tiene el sodio, porque siempre el sodio va acompañado de cloro en el organismo. O sea, vamos a tener en el cloruro de sodio, en la sal común, vamos a tener en los aditivos alimenticios, ¿no? Entonces, lo que me mencioné en un momento, ¿cuánto de sodio más o menos como promedio ingerimos en el día? ¿Cuántos gramos de sodio? Aproximadamente 8 gramos de sodio. Aproximadamente 8 gramos durante 24 horas como promedio se ingiere de sodio. Y de igual manera se va a ingerir el cloro. Dentro de los requerimientos diarios es de 1.5 a 2 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. O sea, es igual que el sodio. Como le digo, los dos van de la mano. Entonces los requerimientos van a ser iguales. La absorción lo hace con un transporte de tipo pasivo, un mecanismo pasivo de transporte a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque va a seguir al ion que tiene una actividad osmótica mucho mayor, que en este caso es el sodio. Entonces lo sigue el sodio y entonces es una absorción a nivel intestinal de tipo pasivo. En cuanto a la distribución, ¿no? El sodio en el organismo se va a distribuir en 33 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal, ¿no? Una persona de 50 kilos, por ejemplo, 50 por 30, ¿te da cuánto? Unos 1500 más o menos miliequivalentes de cloro del organismo. Se distribuye a nivel del cloro plasmático en un 13.6%, en el cloro linfático intersticial 37.3%, ¿no? Miren la cantidad que tiene de cloro el espacio intersticial, 37.3%. ¿Ah? La mayor cantidad de cloro se va a encontrar en el espacio intersticial. Luego tenemos el tejido conectivo denso y cartílago de 17%, cloro óseo a nivel 5.2%, el intracelular 12.4% y el cloro transcelular 4.5%.
¿Cuál es lo que se recambia más acá? Se recambia el plasmático y el linfático intersticial. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante. Y un 5% lo hace a través de las heces y el sudor. ¿No? El 5% que es una pequeña cantidad. En cuanto a la regulación del sodio, del cloro, sigue la misma regulación que la del sodio. La misma regulación, porque van de la mano, porque van juntos. Lo que sí difiere es acá en cuanto a las funciones del cloro. En primer lugar, tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base. Si el sodio tenía el efecto sobre el equilibrio ácido-base gracias al sistema del preconjugado de bicarbonato de sodio ácido carbónico, este de acá tiene el efecto o tiene efecto sobre el equilibrio ácido-base por un mecanismo que se conoce como el desplazamiento o intercambio de cloruros. Se regula el equilibrio ácido-base por un mecanismo que se llama el desplazamiento o intercambio de cloruros, que se lleva a cabo entre el glóbulo rojo y el plasma. ¿Ya? El intercambio de desplazamiento de cloruros se lleva a cabo entre el glóbulo rojo y el plasma. Es esencial en el equilibrio acuoso y en la regulación de la presión osmótica. Lógicamente, si va acompañando al sodio, va a regular el agua y va a regular la presión osmótica del espacio, sobre todo intersticial, y del espacio extracelular. Forma el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Lógicamente, a nivel del fundus del estómago están las células parietales, en la cual se produce un intercambio de... ¿Qué se produce? ¿Qué intercambio se produce para que se forme el ácido clorhídrico? ¿Ah? Sale cloro y ¿qué se reabsorbe? ¿Qué se absorbe? Porque yo estoy hablando mal. Bicarbonato y sale cloro y se forma el ácido clorhídrico. Entonces forma el ácido clorhídrico subácido a nivel de las células parietales del fondo del estómago. La siguiente. Bien, el otro tema es el metabolismo del potasio. El potasio, que es otro catión, pero que en este caso es evidentemente intracelular. Tiene un peso molecular de 39 gramos, por eso es un equivalente que es igual a 39 gramos. Si un miliequivalente es igual a 39 miligramos. ¿No? De igual manera, como es un ion monovalente, su normalidad va a ser igual a su molaridad. Entonces, un miliequivalente va a ser igual a una milimola, que es 39 miligramos. La concentración de potasio en el organismo es de 4 a 5 mil equivalentes, o sea, en la sangre, perdón, es de 4 a 5 mil equivalentes por litro. Desde 4 a 5 mil equivalentes por litro es el valor normal que existe en la sangre. Dentro de las fuentes de origen, de potasio tenemos fundamentalmente la naranja, la zanahoria, el plátano, ¿no? Y algunos vegetales verdes. Dentro de los requerimientos diarios tenemos la naranja, también no le di. Dentro de los requerimientos diarios tenemos de 2 a 3 mil equivalentes por 100 kilocalorías o de 1 a 1.5 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. Eso también va en relación al estado en que se encuentra el paciente, el estado de hidratación, al estado hidroelectrolítico también, porque el estado electrolítico va a alterar también los valores de potasio a nivel de la sangre. La absorción se lleva a cabo a nivel ¿de dónde? A nivel del intestino delgado, y también se lleva la reabsorción o secreción a nivel del tubo contorneado distal, pero también se absorbe una pequeña cantidad a nivel del intestino grueso. La distribución del potasio es de 50 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. Si una persona de 70 kilos tiene 5 por 7, 35, tiene 3.500 mil equivalentes de potasio en el organismo. Y se distribuye de la siguiente manera. El potasio plasmático, fíjese la cantidad tan ínfima que tiene el potasio plasmático en comparación, en contraparte al del sodio, que es mucho mayor, de 0.4%. El potasio linfático intersticial, 1%. El tejido conectivo denso y cartílago, 0.4%. El potasio óseo, 7.6%. El potasio intracelular, mira, 89%, o sea que el 90% del potasio casi es intracelular,
y el potasio transcelular es solamente 1%. Por eso es que la osmolaridad intracelular la va a dar el potasio, pero el sodio también va a ayudar en eso. La siguiente. La excreción del potasio se hace fundamentalmente a través de la orina y un 5% se hace a través de las heces y del sudor. ¿Está claro? Entonces, la secreción de potasio a nivel de las heces fundamentalmente se hace a nivel ¿de dónde? ¿El intestino delgado o el intestino grueso? El intestino grueso, en la porción transversa del intestino grueso. Y en la orina un 95%. ¿Por qué un 95% en la orina? Porque hay mecanismos que regulan esto, ¿no? ¿Qué cosa pasa con el potasio en la orina? Se va a filtrar, en algún momento se va a reabsorber, pero también va a ser secretado a nivel de túbulo motoneural por acción de la aldosterona. Entonces el 95% va a eliminarse en orina por acción de la aldosterona, porque la acción de la aldosterona es retener a sodio y agua y eliminar potasio e hidrogenio. En cuanto a la regulación del potasio, se hace por el factor o por la acción hormonal y por la acción renal. Tenemos en cuanto a la acción hormonal, tenemos los esteroides adrenales, ¿no? Los esteroides adrenales, ¿qué cosa hacen? Incrementan un incremento del potasio, o sea, regulan el potasio de tal manera que pueden retenerlo o en determinados momentos lo pueden eliminar, pero además estos esteroides adrenales no solamente aumentan el potasio, sino también el calcio, también producen hipercalcemia. En cuanto a la aldosterona, ya saben ustedes el mecanismo que va a ejercer a nivel del túbulo motoneado distal y el túbulo colector, y va a retener sodio y eliminar potasio. En cuanto a la acción renal, tenemos el factor tubular y el factor renal y el factor tubular. Así es, ¿no? El factor glomerular, que es el factor en el cual se va, igualito que el agua, va a ejercer presiones de tal manera que se va a filtrar una presión de filtración de potasio a nivel del glomérulo renal, a nivel de la membrana basal, y el otro es el factor tubular, que va a permitir que la presión tubular regule, o sea, por presiones disminuya o aumente la filtración y la excreción de potasio. La siguiente. Dentro de las funciones del potasio tenemos que participa en la actividad metabólica celular, o sea, en la bomba de sodio y potasio por la enzima sodio-potasio sensible. Forma parte de las enzimas y cofactores, ¿no? Hay cofactores que necesitan la presencia de potasio para poder actuar, sobre todo el metabolismo intermediario de los lípidos y de los glúcidos, ¿no? Forma parte de las enzimas como la ATPasa sodio-potasio sensible. Participa en la actividad metabólica con el nitrógeno, de tal manera que un gramo de nitrógeno, por cada gramo de nitrógeno que se metaboliza, se van a formar 3 miliequivalentes de potasio. Pero es importante, o sea, el potasio tiene relación ¿con qué? Con la parte nutricional. Por eso que si ustedes tienen pacientes desnutridos, van a ver que su potasio también es bajo. No es porque esté mal o esté deshidratado o esté perdiendo potasio, sino por el estado nutricional. ¿Está claro? Por eso es que participa en la actividad metabólica en la cual un gramo de nitrógeno, al metabolizarse un gramo de nitrógeno, se van a obtener 3 miliequivalentes de potasio. Luego tenemos que participa en la síntesis de glucógeno, ¿no? De un gramo de hidrato de carbono se sintetiza más o menos 0.3 miliequivalentes de potasio. Por eso es que les decía que hay cofactores que participan en la actividad metabólica de los glúcidos y de los lípidos fundamentalmente. En las proteínas también, pero es mucho menos. Entonces, de un gramo de hidrato de carbono se van a sintetizar 3 miliequivalentes de potasio, por eso que participa en la síntesis de glucógeno. Participa en la irritabilidad neuromuscular, igual que el sodio, ¿no? Pero acá lo hace por una ecuación que es la ecuación de Nernst, NERTS, la ecuación de Nernst, que hace que se produzca el intercambio de sodio y potasio para que se produzca la contractura muscular. Participa en la presión osmótica intracelular, lógicamente, si es el catión más importante intracelular, la mayor osmolaridad la va a dar el potasio. Entonces, va a tener participación en la osmolaridad intracelular y también en la presión osmótica intracelular.
Participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Cómo lo hace en el equilibrio ácido-base? ¿Tiene un plumón ahí? De hidrogeniones en la sangre, tiene que haber el equilibrio entre el espacio intracelular, el intersticial y el espacio vascular, porque el espacio vascular es donde está la cantidad del exceso de hidrogeniones. Es un estado, digamos, más ácido en esta parte, en el espacio vascular. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo que hace el organismo es intercambiar, pasa los hidrogeniones hacia el interior de la célula y sacan potasio, o sea, está introduciendo un cation y está sacando otro cation. ¿Para qué? Para mantener la electronegatividad a ambos lados de la membrana. Entonces, cuando nosotros, por eso hay que tener mucho cuidado, cuando nosotros estamos frente a un estado de acidosis, puede ser acidosis respiratoria, acidosis metabólica, cualquiera de ellas, entonces vamos a tener un estado de hipercalemia. ¿Por qué? Por este mecanismo. Por eso es que participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, por ese mecanismo. Entonces, todo paciente con una acidosis, sea respiratoria o metabólica, va a hacer que se produzca un estado de hipercalemia. Por eso, mucho cuidado cuando uno maneja a los pacientes acidóticos que pueden tener un estado de hipercalemia. Por eso, los requerimientos de potasio en un estado acidótico por lo menos se reducen a la mitad. No se le dan los requerimientos de 1 a 1.5, se le da 0.5. Lo requieren de todas maneras, pero ya no la cantidad que reciben normalmente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?